El plástico comenzó cuando el químico estadounidense Leo Hendrik Bakelland fabricó en 1907 un material novedoso y moldeable a partir de los residuos del procesado del carbón. No tardó en percatarse de sus enormes posibilidades. El plástico no empezó a conquistar los mercados de masas hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Para 1983, el consumo del plástico ya había superado al del acero. La gente necesitó unos cuantos años para aprender que los nuevos tiempos implican también nuevas reglas. ¿Qué posibles soluciones podría haber para la crisis plástica planetaria? Dejar de usarlo no parece estar sobre la mesa, porque el plástico es imprescindible en ámbitos como el de la medicina y otros. Pero usarla con un sentido de sostenibilidad es nuestro reto. ¿Puedo reutilizar este consumible? ¿Hasta qué límite? Y tras ello entraría la economía circular. Una ayuda en este capítulo podríamos encontrarla en los plásticos biodegradables, pero hay un problema. Los más extendidos son los del ácido poliláctico, que aunque es compostable, en determinadas circunstancias en el mar es tan resistente como el plástico convencional. Dicho esto, en el caso de la mayor parte de los plásticos, la descomposición no es una alternativa, básicamente porque supondría la destrucción de residuos. El objetivo debería ser más bien que los residuos de un recurso se conviertan en la materia prima de otro. Y esto vienen a hablar hoy nuestros dos invitados. Hemos querido traer a dos personas sensibles con este tema que aplican en las actividades de sus respectivas empresas la reutilización del producto, el plástico. Luis Artola Moneo, director de Plastigaur en Andoain, desarrolla su actividad empresarial durante más de 19 años. Es licenciado en Ciencias Empresariales, Económicas y Finanzas en Deusto y también licenciado en Business Administration en la Baja Sajonia, en Osnabrück, Alemania. Y Íñigo Isasti Muguruza, profesional vinculado a dos empresas zarauztarras que todos conocemos, Electrotaz y Jolas, que se define como fabricantes de soluciones sostenibles de plástico reciclado y que lo encontramos en cualquier parque infantil en áreas de actividades deportivas. Creatividad para todos es el eslogan de Plastic-Play, ubicado en María Txetxiki, aquí en Zarauz. Les he presentado a los dos porque cada uno de ellos ahora va a presentar y hablar de su empresa, de cómo trabajan y tratan el plástico. Y a continuación de la exposición de Luis y de Íñigo, nos volveremos a sentar aquí y tendremos una charla con todos vosotros porque las preguntas van a ser abiertas para formular y para aprender entre todos. A ber, lehenengo gauza eskerrak eman nahi dizkizuet, Zarautzon honi eskerrak eman nahi dizkioz, egia esan plazer bat da hemen egotea, beti plazer bat da Zarautza etortzea, eta gainera gero voltatxo bat eman dugu Hondartza ertzetik, eta hori da pasada bat. Gainera, meritu emate dizuez, egiten duzuten lanan pasada bat da. Ikertzen egon naiz webean eta pasada bat iruditzen zait. Bueno, oain erderara pasako naiz denek ulertu ahal izateko. Os voy a explicar qué es Plastigaur, para que os hagáis un poco la idea de qué empresa somos. Y siempre cuando explicamos lo que somos, pues somos un grupo de personas que trabajamos y que tenemos unos valores que hacen que se rija la empresa y nuestros comportamientos. Es una empresa familiar, tiene 4 propietarios o 4 fundadores, que son 2 hermanos, los hermanos Garmendia, casados con 2 hermanas, las hermanas Goñi. Entonces, es súper familiar. Y estos son los valores que nos han inculcado ellos. Yo soy político, soy el yerno de uno de los fundadores. Está conmigo Nerea, que es mi mujer, la directora financiera, y somos los representantes de la segunda generación.
Pero siempre nos gusta empezar por decir que somos esto. Luego, además, por supuesto, pues tenemos una fábrica que está en Andoain. Aquí veis, pues es una fábrica que se nos ha quedado pequeñita, que ampliamos en el 2004, pero ya tenemos necesidad de volver a ampliar. Y luego, en cuanto a datos, pues a día de hoy somos 155 personas, facturamos unos 70 millones de euros, transformamos 30.000 toneladas, solo tenemos una única fábrica en Andoain. Hicimos nuestros pinitos en Brasil hace un montón de años y nos salió fatal y nos tuvimos que salir de allí, en algo compartimos Íñigo y yo. Y bueno, pues tenemos más de 30 años de experiencia. Para que entendáis qué es lo que hacemos, nosotros hacemos embalaje flexible, hacemos plástico. Hacemos todo tipo de plástico, hacemos el envasado primario, o es el que está en contacto con el producto, que puede ser alimento o puede ser productos de higiene, que digamos es lo que está aquí. Hacemos embalaje secundario o de agrupación, que es el que agrupa, pues como pueden ser, por ejemplo, las latas de Coca-Cola que llevan un plástico, o como pueden ser los packs de leche o cualquier cosa que agrupe. Y luego hacemos el embalaje terciario o de paletizado, que es el del pallet, pues para el transporte, pues el plástico que se le pone. Y aquí tenéis, pues para que os hagáis una idea del tipo de clientes que tenemos. Pues son los más representativos en todos los sectores, pues en refrescos, en químico, en aguas, en leche. Pues bueno, veis que tenemos una buena clientela. Y luego, esto para que os hagáis un poco la idea de lo que somos y lo que hacemos y quiénes somos. Y ahora ya nos vamos a meter con el tema del plástico y explicar un poco por qué, ¿no? Por qué empresa de plástico, material demonizado, la sociedad con una percepción mala de lo que hacemos nosotros. Y os vamos a contar nuestra historia y nuestra realidad. Entonces, ¿cómo entró la sostenibilidad en Plastigaur? En el año 2016 teníamos que hacer el nuevo plan estratégico y estábamos reflexionando. Y en aquel momento la guerra contra el plástico se basaba sobre todo en la bolsa de supermercado, la típica bolsa pues, del Carrefour o de todos estos. Y había una campaña brutal contra ellos, contra esas bolsas. Y de hecho había una campaña que no sé si recordaréis que era de Carrefour que decía bolsa caca. Entonces nosotros decíamos, joder, una vez que se metan que hayan terminado con la bolsa de plástico, pues lo siguiente más visible es lo que hacemos nosotros, ¿no? El embalaje de alimentos, etc. Y dijimos, pues nos tenemos que poner a ello. Nos tenemos que poner a ello y hay que ponerse a trabajar y no, pues bueno, nos tenemos que poner el lema que lo tenemos todos grabado en Plastigaur, que es convertir una amenaza en una oportunidad. Teníamos una amenaza. La sociedad pues, iba contra el plástico y nosotros teníamos que positivizar el mensaje. Y nos pusimos como objetivo pues, llegar en el 2020 a ser un referente en sostenibilidad en nuestro sector y para todos los grupos de interés, pues, para nuestros clientes, para la administración, para los proveedores, para la sociedad, etc. Y nos pusimos a trabajar en ello y bueno, pues toda la empresa pues, con ese lema de convertir una amenaza en una oportunidad. Y cambiamos esto que ahora está tan de moda, ¿no? Pasar de una economía lineal, es decir, fabrico, se utiliza, tiro, a fabrico, se utiliza, lo reutilizo, lo reciclo y lo vuelvo a meter en el círculo. En su momento se hablaban de las 3 Rs, que era reciclar, reutilizar y reducir. Ahora ya van por 7, incluso hay 9, pues de todo lo que se puede hacer en la economía circular. Entonces, os voy a hacer una pregunta, porque me gustaría ver lo que opina, ¿no? La audiencia o lo que opina la gente que está ahora mismo aquí, ¿no? Entonces, supongamos que vais a un supermercado o que vais a El Carmegadenda y que hacéis la compra y llegáis al cajero y la pregunta del cajero, ¿bolsa de plástico o de cartón? O de papel, perdón. ¿Bolsa de plástico o de papel? Entonces, me gustaría que levantarais la mano los que pediríais una bolsa de papel. Y ahora los que... Imagínate que no ha sido con bolsa. Entonces, los que pediríais una bolsa de plástico. Bueno, bastante digno, ¿eh? Pensaba que iba a ser peor. Entonces, bueno, yo el objetivo que tengo es, os voy a contar la historia y lo que hacemos nosotros, pues para que, bueno, pues tengáis otra
otra opinión, ¿no? Otro punto de vista y os haga pensar un poquito a ver qué es lo que más os interesaría o lo que más os gustaría, ¿no? Entonces, lo primero, sostenibilidad, es la pregunta, ¿no? Yo quiero ser sostenible, yo quiero ser sostenible. Pero yo creo que como sociedad, como empresas, como ciudadanos, nos tenemos que hacer una pregunta y es, ¿a qué sostenibilidad quiero responder? ¿A la real o a la percibida? Es decir, ¿quiero responder a lo que la sociedad percibe sobre el material o quiero ponerme a hacer cosas que realmente sean buenas para el medio ambiente? Esto es muy importante porque al final, lo que os he dicho, la sociedad piensa que el plástico es malo, la percepción es mala. Entonces yo lo que quiero es que esa sociedad o ese consumidor me compre. Entonces, bueno, pues con responderle o con cambiar del plástico a otro material o lo que sea, pues ya respondí, ya sin analizar si es mejor, si tiene menos impacto, si las emisiones son mayores o menores o no. O por el contrario, la sostenibilidad real. Pues me pongo a trabajar para realmente, oye, hacer un material o un proceso productivo o un material o mi forma de desplazarme, el transporte, el coche que compro para reducir el impacto. Esto es muy importante porque nosotros decidimos ir a la sostenibilidad real y meterte a la sostenibilidad real es un pequeño marrón porque partes de un modelo de negocio, economía lineal, viene un material virgen 100%, tú lo fabricas, haces un material espectacular, lo vendes. Ahora no, ahora tienes que empezar a meter materiales reciclados, que ya pues bueno, pues no tienen las mismas propiedades que puede tener un virgen. El proceso productivo te lo complica, se te generan un montón de mermas de proceso. Tus trabajadores igual no están preparados para eso. Los clientes te exigen certificaciones. Tienes que potenciar la investigación y desarrollo para hacer materiales con materia prima de origen malo, digamos, ¿no? De origen basura. Entonces, hay que hacerse esta pregunta. Y yo creo que esta pregunta nosotros, porque somos transformadores de plástico, digamos que estamos en el ojo del huracán, ¿no? Pero esto se lo va a tener que hacer cualquiera. Haga tornillos, haga tablas de surf, haga coches, haga ruedas, haga lo que sea, ¿no? Es decir, entonces, para esto es muy importante medir comparativas, utilizar rigor, es decir, cuando tomo decisiones, tomarlas en base a datos, porque si no puede pasar, aquí os he puesto dos ejemplos, ¿no? de cosas que se han hecho en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la primera, pues unas latas de cerveza que antes iban embaladas en plástico, que es el que hacíamos nosotros. Bueno, pues muchas empresas de cervezas o de refrescos están decidiendo cambiar el plástico por cartón. Yo no digo que el cartón sea malo, pero al final el cartón es más pesado, tiene más volumen. Entonces, para embalar el mismo número de latas, tú estás utilizando más material, que es cartón, no es plástico, pero más material. Pesa más y su huella de carbono, es decir, sus emisiones de CO2, pues son sensiblemente superiores. Entonces, cuando decimos sostenibilidad percibida versus real, es tomar en cuenta estas, ¿no? Es decir, pues analizarlo todo, ¿no? Y si resulta que el cartón es mucho mejor que el plástico, pues lo siento mucho, plastigado, pues es lo que hay, ¿no? Y el cliente es normal que tome otras decisiones, ¿no? Y luego otro ejemplo de sostenibilidad percibida, que está, pues seguro que la veis todos, es antes en los supermercados el pan solía venir en unas bolsas de plástico con poros. Entonces, claro, el plástico malo, la gente dice, ostras, esto hay que cambiarlo, ¿no? Entonces lo sustituyeron por bolsas de papel. La gente se quejaba porque no veía. Porque a mí me gusta el pan más blanco, más tostado, entonces no lo veo y tal. Decisión salomónica, se hace una bolsa que tiene una bolsa de papel con una ventana de plástico. Material no reciclable, los otros dos materiales son reciclables. Este es una solución no reciclable, a no ser que la separes, que yo no sé cuánta gente en su casa la separa. Y luego, además, tiene dos procesos. Por un lado fabricas plástico, por otro fabricas papel. Bueno, tiene tres procesos. Y luego, además, los juntas. Con lo cual, todo proceso supone consumo energético. Consumo energético supone impacto, emisiones de CO2. Entonces, queremos hacer ver esto, de que al final es importante que las decisiones se tomen con rigor y con datos.
y luego se tomará la decisión mejor o la que cada uno considere. Y ahora os vamos a explicar un poco qué es lo que hacemos en Plastigaur. Aquí se nos ha ido un poco la... Nosotros tenemos todos nuestros procesos en base al ecodiseño. El ecodiseño significa calcular el impacto, calcular la huella ambiental que tienen mis productos o que tienen mis procesos. Y eso te da un dato. Desde el punto de vista de producto, ¿qué hemos hecho? Pues estamos utilizando cada vez más reciclado post-consumo. Es decir, un reciclado o un material, un plástico que ya ha sido utilizado, que vuelve al círculo, se recicla y nosotros lo volvemos a meter en el proceso. Entonces, para que os hagáis una idea, nuestra realidad antes era esta. Una materia prima virgen, procedente de petroquímica, procedente del petróleo, perfecta, brillante, bonita, una productividad altísima, hacíamos un producto espectacular, nuestros clientes encantados. Problema, origen petróleo, origen fósil, impacto de CO2 importante. Nuestra nueva realidad es esta. Seguimos con esta, pero el porcentaje de esta que estamos empezando a utilizar pues ya llega al 50%, ya está normalizado e incluso ya tenemos desarrollos y clientes con el 70%. Eso significa que de esta solo 30, de esta 70. Impactos reduzco porque paso del 100 al 30 y con esto al final los impactos que consigo son muchísimo menores, la huella de carbono y la huella ambiental mucho mejor. En las soluciones que tenemos, el 50%, analizando todo el ciclo de vida de un producto, supone que hemos reducido la huella de carbono aproximadamente un 20%. Es decir, ese pack que sacamos al mercado, ese plástico que sacamos al mercado, tiene un 20% menos de emisiones de CO2. Luego tenemos otra solución que es el reciclado circular, que esto que os he enseñado es reciclado mecánico. El reciclado, sí, este es el mecánico. Luego existe el reciclado químico. Es decir, hay un montón de fracciones de plástico que no dan la calidad, están sucios, están mezclados y que no se pueden reciclar mecánicamente. Entonces, el reciclado químico supone que tú coges todo ese plástico, lo llevas a unas plantas pirolíticas, de Plastic Scenery es básicamente la empresa que lo está desarrollando, y eso lo vuelven a convertir o lo convierten en un aceite. Todo ese plástico sucio, mezclado y tal, lo convierten en un aceite. Ese aceite lo puedes llevar para hacer biodiesel o lo puedes llevar a una petroquímica y nos hace nuevamente hace el virgen, porque al final, mediante ese aceite, lo vuelven a convertir en gas y se convierte en materia prima 100% virgen, solo que el origen, en vez de ser fósil, en vez de ser petróleo, pues es residuo plástico. También hay otras ahora que se está consiguiendo hacer polietileno procedente de aceite de cocina usado. Se está consiguiendo de un residuo que hacen las papeleras, de residuos vegetales, una vez que se han utilizado para hacer aceites, etc. Entonces, se está consiguiendo que el origen, en lugar de ser fósil con mucho impacto, pues sea circular. Y luego la estrategia 2 es, hay un montón de plásticos en el mercado y de envases y embalajes, como por ejemplo puede ser las típicas toallitas húmedas para niños o desmaquillantes o tal. Esto normalmente es lo que se dice una laminación. Esto lleva dos tipos de plástico, que es un polietileno, que fabricamos nosotros, con un poliéster. O puede ser un BOPP, pero el envasado primario normalmente es difícilmente reciclable. Tendrías que separar los dos tipos de material. Entonces nosotros lo que hemos hecho hicimos una inversión en el año 2020 en una máquina que lo que hemos conseguido es hacer una laminación con dos polietilenos que fabricamos nosotros, de forma que al final tienes polietileno, 100% reciclable. No metes BOPP, no metes poliéster, etc. Esto ya es un desarrollo con un cliente, que esto es 100% reciclable. Eso es difícilmente reciclable. Entonces, nuestro objetivo es dar soluciones al mercado y al consumidor pues para que todo entre en el círculo de la economía circular. Y luego, a ver, como empresa también pues estamos muy mentalizados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los ODS, y veréis que en cada diapositiva pues lo tenemos relacionado pues con un objetivo. Luego, la estrategia 3 es
también una producción sostenible. Entonces, por ejemplo, el 100% de la energía que nosotros consumimos es verde, es renovable. El impacto, las emisiones que genera nuestro proceso, que es bastante electrointensivo, al final viene todo de verde, lo cual pues reduce considerablemente nuestro impacto como empresa. Luego también tenemos reducción de agua, consumo de agua, tenemos proyectos para que nuestra materia prima, que es la granza, pues no llegue al mar mediante buenas prácticas certificadas. Y luego el objetivo residuo cero. En el 2021 ya el 17% de todas las materias primas que utilizamos son circulares, es decir, no vienen de origen fósil. Para el 2022 va a estar entre el 30 y el 35%, de forma que eso hace que Plastigaur, como empresa, en sus productos, pues lo que emite de CO2 a la atmósfera, pues esté reduciendo considerablemente. Y el punto positivo es que os he dicho que nuestra circularidad es del 17%. La media mundial de circularidad de cualquier producto, sea plástico, papel, aluminio, tornillos, lo que sea, es del 8%. Es decir, Plastigaur está en el 17%, la media mundial es del 8%. Con lo cual, bueno, pues estamos haciendo nuestros pinitos, una empresa guipuzcoana, pues para que realmente las emisiones de CO2 se reduzcan. Con todo esto que hacemos, pues supone evitar las emisiones de 2115, lo que emiten 2115 coches anualmente. Y a todo esto, para nosotros es muy importante, os he dicho la economía circular, ¿no? Un montón de R's, reducir, reciclar, reutilizar, reparar, Y nosotros siempre le ponemos la última, que es la R de reeducar. ¿Por qué reeducar? Porque todos somos parte de la solución. Toda la sociedad, todas las empresas, toda la cadena de valor es parte de la solución. Es decir, Plastigaur puede desarrollar materiales muy sostenibles, reciclables, con contenido reciclado, etcétera, pero al final el problema real del plástico es la gestión del residuo. Es decir, una vez que se ha utilizado, ¿qué se hace con eso? Porque está demostrado, el plástico es ligero, el plástico es maleable, el plástico es aislante, y realmente es necesario. A día de hoy, para muchas aplicaciones, no tiene sustituto. Entonces, lo que necesitamos es, nosotros como empresa, como Plastigaur, en breve vamos a tener un problema, y es que no va a haber materia prima reciclada suficiente, que es un contrasentido, porque hay un montón de residuo plástico por el mundo y nosotros no vamos a tener materia prima suficiente. Entonces, lo que necesitamos es que todos, empezando por la administración, y siguiendo toda la cadena de valor, pues nos concienciemos de que realmente pues tenemos que aportar, ¿no? Y todo ello teniendo en cuenta que al consumidor final, al ciudadano, se nos tiene que poner fácil. O sea, no tiene que ser algo que sea muy complicado, sino que entre las empresas y entre todos, entre toda la cadena de valor, lo tenemos que facilitar. Y luego, para terminar, siempre pongo la de plástico, ángel o demonio, ¿no? Entonces, os he dicho, el problema que tiene el plástico es un problema de gestión del residuo una vez utilizado, pero aquí esto es un estudio hecho por un instituto independiente que hizo el análisis de qué pasaría si quitáramos el plástico. En el caso primero sería quitar el plástico de todo, es decir, de los aviones, porque los aviones tienen mucho plástico, los coches tienen mucho plástico, gracias a eso son más ligeros y consumen menos CO2. Las ventanas, los aislantes, son de plástico. Aquí en Zarauz las tablas de surf llevan un montón de plástico. Es decir, el plástico lo tenemos todo alrededor, ¿no? Con esto no quiero decir que el plástico sea maravilloso. Es decir, he dicho antes, necesitamos rigor, necesitamos datos, necesitamos comparativas, de forma que veamos, oye, el impacto de este paquete, o el impacto, yo qué sé, pues, por decir algo, el impacto de una botella de agua de PET es tanto, la de vidrio es tanto. Comparar. ¿Qué emite menos? Pues si sale la de plástico, pues mejor el plástico. Ahí habrá que ver luego la circularidad que tiene. Pero es importante que la sociedad y las administraciones pues, se habitúen a este rigor. Y ahora ya, dicho esto, pues no voy a hacer la pregunta nuevamente, porque igual me voy deprimido de aquí. Pero bueno, espero que por lo menos al salir de aquí, pues os hagáis un poco la pregunta, ¿no? De, oye, pues a lo mejor lo que decía Luis ahí cuando vino a Zarauz y tal, pues
Pues igual le damos una segunda oportunidad al plástico, nos lo pensamos un poco más. Y esto es un poco lo que queríamos explicar. No sé si me he pasado, Ana Belén, o... Ahí. Oso. Os habréis quedado con muchas cosas. Yo, 2 ideas para darle paso a Íñigo. La reeducación, la R de reeducación, tantas Rs, pero esa es la importante. Y para reeducarnos tenemos que tener conocimiento, tenemos que saber los datos. Has repetido varias veces que el tener los datos, medir, conocer la huella, nos hace tener ese conocimiento y a la hora de elegir, pues pedir o una bolsa de papel o una bolsa de plástico o traérnosla de casa. Bueno, en eso estamos. Queremos conocer, queremos saber para luego tener criterio y aplicar bien esos conceptos, y de eso se trata la reeducación y el saber tratar bien estos materiales. Íñigo nos va a dar otra visión también de lo que es un reciclado para otros servicios, para otras funciones bonitas, lúdicas. Y bueno, le dejo a él que nos exponga su empresa y lo que están haciendo. Oso ondo. Eskerrik asko Ana Belén, eskerrik asko Zarautz honei, asmoak saretzen eta jolas Zarauzko enpresa bati herrian aurkezteko aukera emateagatik. Vengo a exponer la empresa Jolas. Ofrecemos soluciones sostenibles para entornos urbanos y naturales. Al final, pues lo que hacemos son entornos de ocio para todas las edades, bien para niños, para adolescentes y para adultos. Bueno, Jolas es la marca de producto para parques infantiles. La razón social de la empresa es Electrotalleres Zarautz, que tiene 3 líneas de producto, que son electroválvulas, hacen también seccionadores para alta y media tensión, y el producto que ofrecemos para parques infantiles lo producimos con la marca Jolas. Yo soy director comercial, Íñigo Isasti. Jolas pues, tiene como 40 años de experiencia haciendo parques infantiles. En el 1982 fuimos pioneros en fabricar parques infantiles de madera y ahora, desde el 2017, somos pioneros en fabricar parques infantiles de plástico reciclado. Es decir, el residuo convertido en materia prima, el residuo plástico convertido en materia prima, que sirve para hacer parques infantiles, circuitos de gimnasia, circuitos biosaludables, circuitos caninos, circuitos de bicicletas. Damos muchas soluciones con el plástico reciclado. Os voy a contar un poco de historia de Electrotaz. Sortu zen Talleres Albizu bezala, izan zen enpresa familiarra. Gero bihurtu zen enpresa langileena izatea, hau da, utzi zuen Talleres Albizuk eta erosi zuten langileek erosi zuten enpresa. Enpresak izan zian, langileak bihurtu ziren nagusi. Eta 1982an hasi zian jolasparkeak egiten zurezkoak, egurrezkoak. Hau da, basoa zen materia lehengaiaren iturri. Eta gero pasazan izena Talleres Albizutik Electrotalleres Zarautzeare pasazan. Eta guain, 2017tik aurrea, enpresa grupo txiletar batena da, kapital txilenoa dauka. Eta urte horretan hasi gendungu gure proiektua jasangarria. Hau da, proyecto Loop deitzen zaiona. Somos 35 empleados, tenemos presencia en 4 países, tenemos 4.000 metros cuadrados de instalaciones, somos como una familia de Zarautz. Es un proyecto sostenible no solo medioambientalmente, sino también social y económicamente, porque damos empleo y desarrollo profesional a 35 personas
y, es más, generamos también subcontrataciones y empleo indirecto en la comarca. En Jolas lo que hacemos es el ecodiseño, fabricación e instalación con certificado de producto de parques infantiles, circuitos de gimnasia, circuitos biosaludables, circuitos caninos, hechos con perfiles de plástico reciclado. Pues aquí tenemos los perfiles. Con estos pues, nos hemos convertido de ser una carpintería convencional de madera a ser una carpintería plástica. Con estos productos fabricamos pues, estas soluciones para entornos de ocio, para la diversión de todos los usuarios. Hau izan zen, instalatu genduen aurrenengo jolas parkea. Hau dago Zarautzen, Inurritza auzoan, han ikastola atzian dagoela, Oteizaren eskultura, eta eskerrak eman berdizkiot Zarauzko udalari, zetik behaiek eskaini ziguten plaza, gure proiektuaren aurrenengo prototipoa instalatzeko. Hau ere biztanlearen dago, hemen eskerrak eman berdizkiot inguru giro Zarauzko departamentuari, apustu egintzulako plastiko birziklatuakin egin genezakela soinketako eremu bat. Hau, biztanlearen eraztun berde urdinan zirkuituan dago, eta gomendatzen dizuet luzapen batzuk egiteko eta ariketa pixkat egiteko. Paseo bat eman eta oso polita da eta oso ondo eta onartua dago herritarren artean, eskertzen dute. Beste hau, zirkuito biosaludable esaten dana da, pixka bat habilidadiak ahultzen jute zaizkigutenean, bizikletan pixkat egiteko, agian arazoren bat balimadakagu mobilidadiakin, bietzak eta lantzeko, hor pixkat ezkerrago ez da ikusten hemendik, baina aldakak lantzeko ariketa bate badago. Eta hemen ezkerretan dakagu Markina Xemeingo beste jolas parke bat. Esleipen bat irabazi gendun, eta administrazio publikoak ere ja onartzen dute produktu hau. Hau da, zaborraz egindako jolas parkeak. Honek ez du nahi esan toksikoak dianikan. Pasa dituzte bere analiziak eta normatiba betetzen dugu jolas parketan materiala berabili izateko. Hau da, beste material bat sortzen duguna dela hiri altzariak, plastiko birziklatuzkoak ere bai. Jolas fomenta la economía circular. Antes ya ha comentado Luis en su exposición las famosas R's del círculo, de la economía circular. Jolas, el secreto que tiene es que hace que perfiles de plástico reciclado, con la reutilización creativa, los convertimos en parques infantiles con certificación de producto, cumpliendo las normativas que le aplica al parque infantil. Para nuestro proyecto es muy importante la colaboración de nuestro proveedor, que es el que hace el reciclado mecánico del plástico que depositamos en los contenedores amarillos. En este caso, como ha comentado Luis, hay diferentes modos para poder reciclar el plástico, como puede ser el mecánico, lo que es llevar, digamos, todas esas balas de plástico, como para que hagáis una imagen, un fardo de paja, un fardo de plástico, meterlos en una machaca o en una trituradora, hacer pedazos pequeños, convertir en escamas y con eso luego Han tiene una formulación que los convierte en pellets. En pellets como, digamos, para haceros una idea, el pienso. A esto se le llama pellets. Convierten de un plástico, de un envase plástico a pellets para que luego se pueda extruir, se pueda prensar o se pueda laminar para sacar estos perfiles plásticos. Y luego nosotros con el ecodiseño
con fabricación muy convencional, con tornillos pasantes, pero con la experiencia de 40 años en el sector de parques infantiles, pues tenemos la certificación de producto que cumple la normativa correspondiente. Enpresa Han alemana da eta orain erabiltzen ari gazen zaborra alemanetik dator. Gero esplikatuko dizuet geroxo zein dan gure helburua. Ikusten dezuen bezala oso industria potentea da eta hau da beren almazen baten irudia. Hemen daude beren instalazioak eta hauek dira almazenak. Produzitzen dituzte 2000 erreferentzi profil ezberdin, hau da. Hau da horietako bat. Olako 2000 profil diferente. Bat izan daiteke olako formatokoa, beste bat izan daiteke estriatua, antideslizamentua bihurtzeko. Eta, egia esan, guretzako oso lankidetza estua damakigu eta oso gusta gaude beren erantzunarekin. Esta empresa alemana procesa 74.000 toneladas de residuo plástico al año. De esos 74.000 saca 55.000 toneladas de subproducto, pues las 2.000 referencias. Con eso se puede dar servicio a sectores como la construcción, sectores como para industria, sectores como dan soluciones sostenibles para jardinería o para agricultura y para el sector de parques infantiles también. Esto también es otra imagen de uno de sus almacenes. Propietate oso onak ditu profil plastiko hauek eta ekolabel aingeru urdina dute. Eta hau da Europan dagoen ekolabelik prestigiatuena. Ez da bakarrikan zaborra produktu bihurtzen dutelako, baizik eta beren prozesuetan energia berdea erabiltzen dutelako, baita ere prozesatzeko garaian beroa erabiltzen dute, ez dute urikan ibiltzen zaborrak garbitzeko, eta baita ere eskakizun medioambientalak betetzen dituztelako, aingeru urdin zertifikatua dute beren produktuak. Eta jolasek integratzen ditu bere jolas parketan ekolabel aingeru urdina duen produktua. Bueno, pues antes comentaba cuál es el objetivo de Jolas, pues convertir estos procesos que se están ejecutando en Alemania, pues a ver si podemos traerlos al País Vasco. Es decir, que el plástico alemán que estamos empleando ahora en los parques infantiles, ¿por qué no que el plástico sea del País Vasco? Convertir nuestro producto en kilómetro cero. Eso sería el objetivo. Y para eso estamos siendo suficientemente atractivos para esta empresa como para hacer inversiones igual pues, locales. A ver si podemos llegar a conseguir ese objetivo. Plastiko birziklatuak oso abantaila eta oso bertute asko ditu. Hau da, plastikoa da, egurra bezala mekanizatu daiteke, ez dio inguru giroak eragiten, hozberoak bai, baina hortik aurrea ur gatzatuak ez dio eragiten, ez du mantenurik eskatzen, betetzen du ez da kontaminantea, erabiliko genu egurrak horretarako berditugu gure basoak eta basoa ustiatu egin behar da, eta hori industria nahiko gogorra da, eta berriz plastikoarekin utziko genituzke zuhaitzak basoan beren karbonoa xurgatzen. Esan nahi detena da, abantaila asko ditu, eta gu oso guztua gaudez, apustu hau egin degulako. Izan ginean, aintzindariak egurra erabiltzen 1982an,
eta oain 2017tik aurrea, aurtengo balorea jarraituaz, goaz, pixkat alineatuta, helburu berriak bete nahian, eta alik eta jasangarriagoak izatea, da gure helburua, inguru giroari mesede egiteko, eta azkenean danoi mesede egiteko. Hauxe da, jolaseko ekonomia zirkularreko gurpila. Profil plastiko hauek sortzen dira, guk, herritarrok, kontainer horira botatzen ditugun plastikoa tatikan. Hau da, supermerkatutako poltsak, baita ere txankleta batzuk ondatze zaizkigunean, kontainer horitikan sortatu daiteke edozein plastiko da prozesatua profil plastiko hauek egiteko. Handikoa kamionak hartzen du, juten da zailkapen enpresa batera, han zailkatzen dute eta sortzen dute plastiko birziklatuko bala horiek jan enpresan bihurtzen dira profil plastikotan. Profil plastiko horiek jolazak hartzen ditu, eta ekodiseinuan bitartez, diseinatzen ditu aisialdieko eremu divertigarriak, bai umeentzako eta helduentzako. Eta noizbait ondatzen baldin badia edo aspertzen bada jolasparke horrekin, berriz berrerabilpen badauka, edo indaitezke esietan bihurtu, edo berriz birziklatu daiteke, eta zertze zaigu ekonomia zirkularreko gurpilean bueltaka. Hau da, ekodiseinuaren oinarriak hori dira, bere bizi iraupen guztian alik eta impacto medioambiental txikiena sortzea, eta behin erabilpena utzi danean, bere bizi iraupena bukatu danean, berriz birziklatu ahal izatea. Pues en todo, desde el 2017, Jolas ha colocado 432.000 kilos de residuos plásticos convertidos en parques infantiles y en mobiliario urbano. Año a año estamos creciendo casi un 40% en este proyecto que le llamamos Loop, del lazo de la economía circular, y esperemos que este año también demos un pico para arriba y sigamos en esta línea. Ya estamos ganando licitaciones, hemos ganado en San Sebastián, en Marquina-Xemain, en Sangüesa, y espero que pronto también pueda contar que nos van a adjudicar 7 parques en Zarauz. Estamos en ello. Esos 432.000 kilos se pueden asemejar a 1.000 contenedores amarillos de plástico reciclado, pues lo que producen 33.000 habitantes aproximadamente de una zona industrial como puede ser el País Vasco. Jolas dago ere bai helburu jasangarriekin bat, eta hemen bat falta zaigu, 17 gehi bat deitze zaiona dela kultura aniztasuna eta hizkuntza aniztasuna, eta horrekin ere bat gatoz, zatik Jolas enpresa euskalduna da, eta euskera ere bultzatzen du. Baita ere dago alineatuta aurrenengo puntuekin, hau da, pobrezia gutxiarazteko eta baita ere gozea alik eta gutxitzeko. Zarauzko baratze solidarioan laguntzaile izan ginen, 4.000 kilo plastiko doantzan eman gendun, kaixo Iñaki Oñatibiak eta beren bolondrez taldeak egiten duten lan ezkerra eta lan horrei laguntzeko, astero 50 familientzako barazki poltsa sortzen dutelako. Eta ikusi gendun oso ekintza txalogarria zala, eta, algendula Jolas bezala, beren nekazaritza lanetako plastiko birziklatua egokia dalako lagundu.
Eta bitartean, oihartzun komertzial pixkat egiteko ere, bai, ez dut gezurtatuko. Jolas es miembro del clúster de GK Recycling y de Aclima. Son clúster de empresas que están ligados a lo que es la sostenibilidad y el reciclaje. Y aquí, pues ya ha terminado casi la charla. Hau dao Zegor Etxeberrin, Santamaina auzoan, albistur pasata, eta ikusi dezakegu txindoki, zederra gelitzen den, gure jolos parke batetik ikusi ezkeo. Hemen dago Donostin egin genduen jolas parkea, lizitazioa irabazita, ja instalatuta do, eta jolasgarri. Eta hemen bai, haure Donostiko esleipene bateko dago, hau markina xemenen dago, hau ere bai, hau ez daki terraza honun egina dagon, baina plastiko birziklatuz egina dago eta ederra ikusten da. Eta baita ere, plastiko birziklatua erabili daiteke edukiontziak egiten duten inpakto bizuala minimizatzeko ere. Eta hause zan, dana kontatu nahi nuna, mentzio berezi bat egin nahi dut Txomin Tejari, Txomin Teja da nire lankidea, eta beha izan zen proiektu honen bizionarioa. Honek ikusi zuen, esan zula, kompetentzi gogorra gendun beste markekin, hau da, zura eta altzairua erabiliaz oso gerra gogorra gendun, eta ikusi zuen txispa hori, esan ez, eta zeratik ez gehazazten material jasangarriagoakin jolas parkeak egiten, eta hause da, gure emaitza. 820.000 kilo zabor jolas parketan eta hiri altzarietan bihurtuta. Eta urtetik urtera gehiora jongo dala espero dugu, eta hemen dipizkatea gustatuko litzaiguke esatea, Euskal Herriko zabor plastikoa beste aukera bat ematen diegula, lehen gai bihurtuta. Hause izan dena. Bueno, ahora estamos ya aquí con Luis y con Íñigo, preparados para responder a todas esas cosas que queráis plantear y que se nos vayan ocurriendo. Y entonces, bueno, pues han surgido muchas cosas y se nos presentan dudas derivadas a lo que nos habéis contado cada uno de vosotros de vuestras actividades. A mí, por ejemplo, de la de Íñigo me parecía estupendo que se pueda utilizar el plástico como la madera, que al final mecanizáis y trabajáis y tratáis como si fuera madera un producto reciclado, ¿no? Y dices, bueno, pues es bueno conocer eso. Incluso eso nos puede motivar a reciclar más, a ser más conscientes y a decir, bueno, al final no va, porque a veces nos planteamos, es que el esfuerzo que hacemos en reciclar va a un vertedero y a saber qué se hace con eso, ¿no? Y el conocer de primera mano y aquí cerca, que realmente se está reutilizando, no todo, pero hay cosas que sí se reutilizan y van otra vez al ciclo de vida que necesitamos. En este caso, para parques, y que su manipulación es relativamente sencilla, o por lo menos tan sencilla como la madera, ¿no? Y que nos ofrezca esto, yo creo que son puntos de motivación para esa R que apuntabas de saber las cosas, conocerlas, porque cuando las conoces las haces con otra intensidad. Y aquí abro a vosotros dos la intervención, porque seguro que os están ocurriendo cosas de lo que estoy comentando. Adelante, ¿tenéis algo que apuntar a lo que digo? Sí, bueno, tomo yo la palabra. Ahí. Sí, bueno, es al final esa magia, ¿no? De qué pasa cuando nosotros depositamos nuestro envase, nuestro residuo al container amarillo, pues luego que se vea ese residuo convertido en un parque infantil, es hasta educativo. O sea, es para poder fomentar el reciclado, bien para los niños, yo creo que es, digamos, esa magia que motivador, ¿no? Motivador. Yo creo que es motivante y que yo creo que es para poder fomentar el reciclado, pues
está muy bien. Y también comentabas que quizás con la empresa a la que le compráis, a la que os suministra, estáis en tratos quizá para que llegue hasta aquí, para que al mismo tiempo el material no tenga que desplazarse, que es otra de las cosas de sostenimiento, ¿no? El material que estamos reciclando aquí, que se está generando aquí, que se está recogiendo aquí, tiene que ir hasta Alemania para ser reciclado y volver aquí, pues igual hay que hacer plantas y a lo mejor pues tienen que ser con esa patente o bueno, con esa matriz, pero tenerlas cerca para que podamos utilizarlas más fácil, incluso abaratar el producto, ¿no? Sí, yo lo que veo ahora, uno de los hándicaps más importantes o problemas más importantes es la relación entre sostenibilidad y rentabilidad. Porque yo considero que las tecnologías ya se están desarrollando pues para esta economía circular, es decir, ya se puede reciclar. Nosotros demostramos que podemos meterlo nuevamente en nuestro proceso productivo, pero uno de los problemas más importantes que hay a día de hoy es que como toda tecnología incipiente o como todo proceso incipiente, pues al principio no es rentable. Entonces, yo creo que toda la sociedad, toda la cadena, lo que decía antes, ¿no? Que todos somos parte de la solución, pues tenemos que ser conscientes de que si realmente queremos un mundo mejor, con menos impactos, que el cambio climático sea, bueno, pues realmente podamos controlarlo, podamos minimizarlo, pues realmente tendremos que hacer un esfuerzo, ¿no? Entonces, a mí lo del contenedor amarillo y la magia y eso, la verdad es que a mí me encanta, porque realmente de un residuo, ¿no? de una basura, al final es basura, ¿no? Basura plástica. Nosotros en Plastigaur tenemos prohibido decir basura plástica o residuo plástico, decimos que es un recurso, porque realmente es una materia prima, ¿no? Y realmente es mágico, o sea, convertir una basura nuevamente en un producto realmente es una maravilla. De plástico o puede ser de vidrio, o que también, ¿no? Se recicla el vidrio y lo vuelves a convertir en una botella de plástico de PET, que es el material más reciclable, ¿no? Realmente es mágico, pero por eso tenemos que, y nos tienen que ayudar, yo creo, mucho las administraciones, pues para ello, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que comenta Íñigo, esto de kilómetro cero, pues yo creo que es un proyectazo, o sea, ¿no? Que para las administraciones también, pues es un proyecto que es que lo tienen que abordar, ¿no? Sí, quería hacer una aclaración que el plástico, el residuo plástico que nosotros estamos empleando en parques infantiles no hace el tránsito de que va desde aquí a allí, sino es ya de por sí ellos emplean el residuo alemán y sacan los perfiles. ¿Pero dónde va el nuestro? ¿Dónde va el nuestro? Eso es. Está rebotando para atrás y para adelante. Eso sabemos que casi solo se recicla el 15% de lo que generamos. Entonces, pero para poder implantar una empresa como la de Han en el País Vasco se necesitan también unas infraestructuras y una industria desarrollada en procesar los residuos, en la clasificación de los residuos. Se empieza por eso, sí. Entonces, claro, si no hay esa estructura generada, difícilmente puede ser viable un proyecto aquí en el País Vasco o en España. Lo que sí es que sí es viable en Alemania, porque los cánones de poder verter o incinerar los residuos plásticos pues es mucho más superior que aquí en España. Entonces, claro, ellos tienen la reversión de que cuando el productor de residuo les lleva a su planta el residuo, pues tienen un canon que reciben. Y luego, al sacar como su producto, pues tienen doble retorno, ¿no? Doble recursos. Y quizás el conocer qué otros clientes tiene esta empresa, o sea, a qué otros sectores puede ir destinado este tipo de plástico, también haría mover a la gente de aquí para traer plantas de esas. O sea, ¿dónde más se puede colocar este? Vosotros habláis de vuestra experiencia, de cómo se mecaniza, pero bueno, eso es trasladable a qué tipo de empresas. Seguro que por conocimiento de lo que hace el suministrador, podría irse a plantas de aquí de otro tipo de actividades a las que se les puede ofrecer y decir, oye, que aquí hay un producto muy bueno. Sí. Al tener 2000 referencias distintas de plástico, de perfiles plásticos,
sirven para el sector de la construcción para hacer entarimados, el sector de la industria o de las subestaciones eléctricas, todo el cableado, pues hacer unas tapas de plástico. Tienen infinidad de soluciones, bien para la agricultura, pues para los viñedos, para, yo qué sé, para los tomates, pues poner eso, la que está aquí, postes para sujetar las plantas, para hacer vallados. Hay infinidad de soluciones. Muchas soluciones. Cambiando un poquito, Luis, en tu exposición has ido comentando que muchas veces en vuestros productos se superponen capas y que luego eso dificulta pues, el separar y el reciclar y tal, ¿no? Eso se hará porque el cliente lo pide así, porque el tipo de material que necesitan pues, tiene que tener unas características de flexibilidad, supongo. Sí, ¿no? eso se hace básicamente para el envasado primario, por ejemplo, la alimentación. Es decir, cuando vais a un supermercado y compráis, pues, por ejemplo, el jamón, ¿no? Que está dentro de un plástico envasado al vacío, al final ese plástico tiene que tener unas propiedades muy concretas para que no entre el oxígeno, es decir, tiene que estar el producto totalmente aislado. Entonces, para darle esas propiedades es para lo que se superponen dos plásticos diferentes. Ahora las tecnologías, nosotros ya estamos demostrando bueno, pues que se puede conseguir materiales de una sola lámina y se están desarrollando nuevas tecnologías para sustituir incluso las altas barreras de protección al oxígeno para la alimentación. Y el circuito va por ahí, es decir, esto es un camino de no retorno. O sea que estamos aprendiendo para mejorar. Estamos aprendiendo para mejorar, pero ya empezamos a tener el camino bastante claro de hacia dónde tenemos que ir para conseguir materiales 100% reciclables y con alto contenido reciclado, que yo creo que es la clave. Bueno, igual es el momento de pasar a la gente que tenemos aquí escuchándonos, que tendrán muchas preguntas para proponernos. Kaixo, arratsaldeon. Eskerrik asko por vuestra exposición estupenda. La verdad es que empiezo reconociendo que de esto no sé de la misa a la media. O sea, todo lo que estáis aportando pues es también una materia prima de calidad, ¿no? Pero bueno, algunas cosas que se me han ocurrido al hilo de las cosas, de los comentarios que ibais haciendo, la exposición y demás, ¿no? Y una pregunta para cada uno. Luis, por ejemplo, el proceso de transformación de este residuo en un nuevo producto, bueno, en un producto en materia prima, me imagino que será a través de un proceso donde interviene térmico, o sea, se invierte en calor, en energía. Normalmente este proceso, ¿qué consume en energía? ¿Qué emisiones tiene? Si es que las tiene, que me imagino que sí. ¿Y qué tipo de combustible normalmente se utiliza en este proceso? Estoy pensando, y quizás anticipándome la respuesta, que a lo mejor en Alemania lo hacen con gas, ¿no? Joder, pues igual es una oportunidad para decirles, oye, que en Euskadi el gas, en vez de Rusia, lo traemos de Argelia y podría ser más interesante pagarle, en vez de a Putin, a otros el gas. Y pues un argumento para traer aquí, ¿no? Para el proyecto de que esta empresa pueda reciclar aquí. Y para ti también, otra pregunta. En un momento has indicado que esta empresa manipula al año 77.000 toneladas de materia prima y produce 55.000 o 52.000 de su producto. ¿Qué pasa con los otros 22? ¿Dónde se han evaporado? Vale. Eskerrik asko. Vale, Zuri, a ver, ni así con a ver, nosotros el proceso que tenemos es un proceso de extrusión en el cual, mediante calor, estas materias primas, estas bolitas que habéis visto, mediante calor las fundimos y luego las enfriamos para hacer lo que es el plástico. Entonces, ese proceso de transformación o de extrusión utiliza electricidad. Nosotros no utilizamos gas, utilizamos electricidad. El material se transforma a unos 180 grados aproximadamente. No utilizamos agua, con lo cual la huella hídrica que tiene nuestro producto es cero. Y como he dicho antes, pues nosotros tenemos acuerdo para que el 100% de esa electricidad que consumimos sea verde. Eso era una condición sine qua non de cuando empezamos. Entonces, desde el punto de vista del gas, nosotros, gracias a Dios, no consumimos gas, sí que consumimos mucha electricidad, que tal y como está ahora, pues nos repercute muchísimo.
Y luego está el tema de la tecnología, ¿no? Tratando de ser cada vez más eficientes, ¿no? Es decir, que para fabricar 1 kilo de plástico cada vez utilices menos, ¿no? Menos electricidad, pues porque las máquinas son más productivas o las máquinas, bueno, pues con todos los desarrollos que tenemos. Bai, erantzunet, bai. Íñigo, tu pregunta. Sí, tu respuesta. bueno, pues esa diferencia de 20.000 toneladas, pues al final, antes os he enseñado lo que es la imagen de cómo depositamos el material nuestros residuos en el container amarillo y pasa a una empresa clasificadora, ¿no? Pues si esa empresa clasificadora pues no depura o se le escapan productos que luego no se puedan procesar, pues por ejemplo el tetabric, ¿no? Pues nosotros depositamos en el contenedor amarillo, pero si en esos fardos entran tetabrics, pues lo que es las machacas y para convertir en pellets, pues no, al ser 3 o 4 materiales diferentes como el aluminio, cartón, papel y el plástico que lleva el tetabric, pues no se puede procesar. Entonces se generan rechazos. Hay residuos que van en esa bala de plástico que ha preparado esa empresa clasificadora, pues como pueden haber pues, latas de atún o latas de conservas, o puede haber también pegatinas sobre los embalajes plásticos y todo eso pues se clasifica y se rechaza. Entonces, pues a mí también me extrañó, pero es un alto número, 20.000 toneladas de residuo que se generan en su procesado. Bai, arratsaldeon. Bueno, oso gustora nago. Zuen azalpenetan jaso ditut lehenengo pare bat kontzeptu, ez? La huella de carbono de todo el proceso. Gure erabakiak hartzeko eta irudikatzeko ondo gure autuak, aukerak, hori da kontutan eduki behar duguna. El ecobalance de todo el proceso. Lehenengo idea bat, ez? Neri behintzat oso interesgarria iruditu zait. Beste bat, recurso. Basura. Eta hor ere, hitzen zera bat badago, ez? Plastiko es basura. Hombre, si lo tratamos como basura, si lo convertimos en basura, sí. Pero también puede ser un recurso. Basura también son las baterías de los coches eléctricos. Por cierto, no muy fácilmente reciclables. Muy difícil. Basura son las palas de los molinos de viento, cuyo reciclado es también de los más complejos. Quiero decir, abrir el foco. Me habéis ayudado a pensar en abrir el foco. Y luego, no sé, vivencias, ¿no? Yo cuando voy con la basura a los contenedores, no sé, me suelen entrar muchas reacciones de insatisfacción, desde las bolsas que las dejamos de una manera pues muy irresponsable, hasta bueno, pues cuando abres el contenedor, si echo una mirada, pues también me entra una cierta desazón. Quiere decir que, y aquí uno con la tercera idea que yo he recogido de vuestras intervenciones, que es la R de reeducación. Bueno, era lo que quería decir. Y gracias por ayudarnos a abrir un poco el foco, ¿no? Y una última reflexión, esta es de cosecha propia, ¿no? O sea, dándole vueltas a estas ideas, es muy fácil demonizar algo, ¿no? Y ya me quedo tranquilo, ¿no? Pero claro, el tratamiento de los residuos en nuestra sociedad pues es un gran desafío y eso para resolverlo
solo hay una manera, y es cambiando comportamientos, que a veces no son fáciles. Eskerrik asko. Zuri. Suri. Yo estoy totalmente de acuerdo con las reflexiones que has hecho y con el tema que has dicho de demonizar, ¿no? Hoy en día estamos en el mundo de las redes sociales, ¿no? Y en las redes sociales vale todo, ¿no? Todos los mensajes de Twitter, demonizando los materiales y tal. Pero yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y muy rigurosos en todo lo que hacemos, porque detrás de todo esto hay empresas, en esas empresas hay familias, ¿no? Esas familias tienen familiares, comen de ello, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, siempre digo, el rigor. Y luego lo que has dicho tú de que es importante analizar el impacto de todo, ¿no? De las palas, del coche eléctrico, que está tan... Bueno, ahora es la panacea, ¿no? Pero claro, si resulta que la electricidad proviene de plantas térmicas de carbón, pues dices, joder, pues al final lo que estoy ahorrando por un lado me lo estoy cargando por otro, ¿no? Entonces, hay que ser muy riguroso en todos los análisis que hagamos, porque es que de lo contrario vamos a dar 2 pasos para atrás. Es decir, pensando que damos 2 pasos para adelante, vamos a dar 2 para atrás. Entonces, totalmente de acuerdo con tus reflexiones y me alegro que por lo menos que haya servido para algo y que haya abierto el foco y que os veáis con ideas, ¿no? de la exposición. De eso se trata esto, ¿verdad? A ver, yo os quería comentar también 2 claves que he recogido, bueno, entre otras, de cada uno de vosotros. De Luis me quedo, bueno, entre otras cosas, con lo que has dicho, ¿no? De qué primamos, si ser sostenibles o ser rentables. Muchas veces ahí está la disyuntiva y es algo que a mí, o sea, a mí me duele un poco, ¿no? Es de, joder, tenemos que estar en ese punto, pues es triste, pero es así, ¿no? Entonces, en ese sentido también, has sacado ahí dos paquetes de toallitas. Yo soy padre, hasta hace poco estaba comprando toallitas. Sí que me gustaría saber cómo está la normativa, porque yo voy a comprar toallitas y yo pues busco pues qué composición tiene, que tenga más agua, que no tenga, yo qué sé, químicos raros que te pueden afectar a la piel del niño, lo que sea. Pero yo, a primera vista, yo no puedo distinguir entre 2 paquetes de toallitas diferentes y saber lo que tú nos has dicho, ¿no? Pues este tiene 2 capas y una de ellas pues no se puede separar y para el reciclaje es imposible, pues la otra que hemos desarrollado pues sí. Entonces, ¿hay algo o está previsto desde el punto de vista normativo de que como usuario nos permita distinguir de forma fácil, no tenga que estar yo mirando letras muchas veces muy pequeñas, que me permita saber que, oye, esto igual es un poco más caro, pero joder, se puede reciclar? Es mucho más fácil luego el tratamiento posterior y no va a suponer un problema ambiental. Y luego para Luis también 2 claves que ya lo ha comentado Ana Belén, o para Íñigo, perdona. Lo ha comentado Ana Belén. Esa materia prima que traéis, que has dicho que se puede tratar casi como si fuera madera. O sea, a mí me parece una oportunidad increíble. Y lo has dicho tú, Ana Belén. O sea, ¿cuántas empresas estarían dispuestas, y a lo mejor es por desconocimiento, igual podrían cambiar sus productos, los que sean mobiliario, no sé, se me ocurren un montón de cosas que podrían empezar a fabricar con materia prima como la que vosotros estáis utilizando, ¿no? No sé, en ese sentido, si conoces algún caso así, algo que nos pueda sorprender, aparte de, bueno, ya es bastante sorprendente el tema de los parques, que yo os conocí por eso también, porque soy padre y sí que os vi, lo primero que os vi en un parque aquí en Vistalegre. Si conoces algún caso así que digas, joder, pues, no sé, algo que, si sabes, que no lo sé, sí. Algo rocambolesco. Bueno, al ser, digamos, coloquialmente llamado madera plástica, todo lo que se puede hacer en madera se puede hacer con estos materiales. Desde entarimados, desde vallados, hasta se están haciendo casas. No con estos perfiles, otro fabricante alemán o americano que está haciendo, son como tipo de ladrillos de plástico reciclado, tipo Lego, con los, digamos, capuchas para poder encajar unas con otras, y se están haciendo casas de plástico reciclado. Esto tiene un hándicap, que para la llama pues, no es inflamable, arde, pero no es inflamable.
Pero entonces, claro, la utilización de este material pues tiene también para interiores, todavía pues tiene sus riesgos. La madera también arde, pero digamos que igual tiene un grado un pelín superior, puede ser. Entonces, sí que se están empleando, sobre todo para el exterior. Vale, yo respondiendo un poco a lo que es la normativa, a ver, aquí tenemos un camino por delante brutal y bueno, desgraciadamente y lamentablemente las administraciones, tanto europeas y luego las traslaciones a las normativas españolas, han ido por el camino fácil, que es el de las prohibiciones, el de las reducciones, el de las tasas y básicamente respondiendo a esta sostenibilidad percibida. Es decir, no se están haciendo con datos reales. Ahora, el año que viene van a poner una tasa al plástico, al envase plástico, un impuesto, que consideramos que es totalmente discriminatorio, porque si haces una ley de residuos para reducir el residuo puede ser plástico, puede ser de papel, puede ser de vidrio. Entonces, a mí me parece bien que graves, que metas una tasa para reducir el residuo en general, pero no discrimines solo del plástico, porque claro, va a haber gente que va a sustituir el plástico por el cartón, o por el vidrio, o por el metal, y al final dices, joder, vale, me he cargado uno, pero he generado otros 4 problemas, ¿no? Y luego, en cuanto a facilitar al consumidor, aquí sí que hay muchas ideas y, bueno, pues hay ideas de sellos, de poner sellos, de catalogaciones como los electrodomésticos, que puede ser A+, AB. Entonces, desde el punto de vista de reciclabilidad y de contenido reciclado, pues que fuera como una especie de matriz, de forma que el consumidor pues vea, ¿no? Cuando coja un envase, pues sepa, oye, este es A+, joder, bien, ¿no? O voy a comparar este frente a este es A+, frente a C, que es peor, entonces pues elijo, ¿no? Entonces, ese tipo de normativas y ese tipo de ideas sí que se están desarrollando, porque concuerdo contigo, al final que ponga un numerito en pequeño y diga, el impacto de este es de 1000, y dices, pues 1000 no sé si es bueno o malo o no, entonces al final es una especie de sello. Y luego, desde el punto de vista que has dicho, de sostenibilidad y de rentabilidad, yo os voy a decir nuestro caso concreto. A nosotros la sostenibilidad nos está saliendo, nos está costando la torta un pan, porque hemos perdido capacidad productiva, generamos más merma de proceso que luego la volvemos a meter en el círculo. Las máquinas han perdido un 30% de productividad. En el tema de los operarios, lo que antes venía en cisterna un silo, ahora vienen unas sacas, con lo cual hay muchos más movimientos logísticos. Entonces, pues realmente, pero es que es la apuesta, es que no hay otro camino. Tenemos que ir por ahí y con la curva de experiencia pues iremos aprendiendo y cada vez siendo más productivos y más rentables. Pero es algo por el que todo el mundo va a tener que pasar. Al final nos vamos a tener que dejar pelos en la gatera de decir, oye, pues para ser sostenible, pues el camino es este y voy a tener durante cierto tiempo que perder para luego ganar, ¿no? Bueno, yo una pregunta fácil. Estabais hablando de la magia del contenedor amarillo y viendo los resultados, pero al final se sabe de esa magia, de lo que Reducaus y viene haciendo lo mejor posible, cuánto se aprovecha o si está bien gestionado ese producto que nosotros echamos desde los vertederos. Y tú comentabas, Luis, de que además igual tenéis miedo de que falta materia prima. Entonces hay... Ese puente es el que no veo. O sea, veo el resultado final vuestro fantástico en Alemania, aquí, lo que sea, y lo que nosotros echamos, pero nadie nos explica cuánto se aprovecha de lo que echamos, cómo deberíamos de hacerlo. O sea, vendernos un poco esa educación que pretenden que tengamos, pero que nadie nos vende para qué sirve, ni cuánto se aprovecha, ni... O sea, de la magia a la realidad se queda ahí el vacío. Yeah. Que realmente no sabe si cuando llega al vertedero se queda allá porque nadie lo gestiona o sí, o están las vías ya organizadas o un poquito ese tema así. Datuak zudaz kasu edo buruan? A ver, no sé si son leyendas urbanas o no. Ahí lo que tiene que... es la gestión administrativa es la que tiene que dictar y los que tiene que dar los datos. Porque al final la concesión de la gestión del container amarillo, yo creo que da la administración a la empresa correspondiente. En estos momentos, la gestión del residuo del container amarillo lo lleva Ecoembes.
que dicen que es una asociación sin ánimo de lucro, pero luego no hay datos. Y si dan datos, se contrarrestan con otros que da, pues, por ejemplo, el Greenpeace. Ecoembes dice que hacen una gestión formidable y el Greenpeace dice que hacen una gestión nefasta. Entonces, yo creo que ahí tendría que entrar lo que es con rigor la administración y poner los datos claros. Sin la colaboración de la administración con la empresa privada para llevar todos estos proyectos para adelante, y bien, yo creo que tienen que ser rigurosos en poner leyes. Han abierto ahora una ley que han puesto en vigor, que es la Ley 7/2022, que la que le han puesto, digamos, una cuota por cada tonelada de plástico que se produce, y también han puesto un canon, pues, al residuo municipal que va a los vertederos, a la incineradora. Pero para mí, digamos, yo creo que los cánones que se emplean en Alemania ha quedado un poco muy abajo esta ley estatal. Entonces, para poder fomentar, pues, que haya unas empresas que puedan clasificar rigurosamente los residuos para que luego se den soluciones como las nuestras o como las de Plastigau, pues yo creo que debería haber un paso añadido. Sí, a día de hoy yo no tengo los datos, si realmente sí que se publican, y de hecho, Ana Belén, nos los podemos hacer llegar. Pero la respuesta es que no se hace una gestión adecuada. Es decir, lo que nosotros echamos al contenedor amarillo, que para mí y para él es un recurso, que puede ser una materia prima, a día de hoy no se le da la salida porque no es rentable. Porque a la empresa o las administraciones que se encargan de su recogida, pues recogerlo, separarlo, limpiarlo y venderlo, pues no les sale rentable. Les sale mucho más rentable cogerlo todo y, como se hacía hasta hace unos pocos años, meterlo en contenedores y enviarlo a China. Y cuando se cerró China, pues lo envió a Malasia. Entonces, el campo de mejora y el campo de acción que tenemos es brutal. Y entonces, de ahí para nosotros es triste, ¿no? De decir, dentro de poco yo no voy a tener materia prima suficiente cuando realmente hay un montón de recurso plástico que yo podría meterlo, que Íñigo podría meterlo, que el que fabrica tapones de champú o botes de champú podría meterlo. Entonces, incluso las carreteras, el asfalto en Holanda, pues han desarrollado un asfalto que lleva un alto contenido de reciclado. Entonces, hay infinidad de aplicaciones, pero claro, para eso necesitamos que esa gestión del residuo, una vez utilizado, pues sea adecuada. Y a día de hoy, desgraciadamente, tengo que decir que no. Como dato de la Diputación, el contenedor amarillo solo en Guipúzcoa son 25 millones de kilos al año, o sea, 25.000 toneladas. Y los últimos 5 o 6 años creciendo. Claro, el problema es que hay, no sé, 7 o 10 o cuántas variedades distintas de plásticos que no todas valen para lo mismo. Entonces, Íñigo decía que si se está reciclando el 15%, ¿cuánto se está incinerando? Lo que pasa es que luego está ahí lo que os he dicho del reciclado químico, ¿no? Es decir, hay una fracción de plástico de residuo, recurso plástico, que ahora se recicla mecánicamente y que, digamos, es de alta calidad. Y luego hay un montón de plástico que es el que no les interesa, ¿no? Porque no les es rentable. Entonces, la nueva tecnología que existe de reciclado químico es transformar eso nuevamente en, bueno, lo convierte en un aceite, lo que he explicado antes, y de ese aceite lo convierte en un gas y de gas se convierte en polietileno. Y la solución es esa, es decir, todo ese residuo plástico que además evita un montón de emisiones y de impacto de CO2, porque evita lo que va a vertedero, que todo lo que va a vertedero impacta mucho, y luego evita el que se utilice, el que se genere nuevo plástico virgen de fósil, ¿no? Entonces, yo considero que la tecnología existe, es muy incipiente, todavía tenemos mucho recorrido, pero realmente lo vamos a conseguir. Y lo importante es darle un valor a esa basura plástica. Es decir, ahora
A mí me duele cuando veo fotos, pues, por irme un poco lejos, ¿no? Pues en China o en Vietnam, cuando cogen camiones de basura y las tiran a un río, ¿no? ¿Por qué? Porque no cuesta nada, no les cuesta nada, nadie les sanciona, nadie les gestiona, pero ¿y si pusiéramos una planta de tratamiento de esa basura que la convierte en aceite y a ese que tiene el residuo o esa basura le pagas? Entonces, seguro que no va al río a echar la basura, cogerá esa basura, sea plástica o sea de lo que sea, y la llevará a esta planta para que la metan en la economía circular. Al final todo es cuestión de pasta, aquí, desgraciadamente. Todo es cuestión de pasta y tenemos un recorrido larguísimo, por lo que me estoy dando cuenta esta noche. Un testimonio. Yo soy socio fundador de Coembes. ¿Sí? Lo firmé. ¿Estás? Es cierto que es una entidad sin ánimo de lucro, pero de eficiencia muy ineficiente. Y como otras asociaciones de ese tipo, siempre me acuerdo de la Sociedad General de Autores, en el mundo de la música, la transparencia es absolutamente opaca. Es así. Y luego, en términos comparativos, la eficiencia en costes y la eficiencia en volúmenes y capacidad de gestión de Coembes, comparado con Francia, por ejemplo, que no es de los mejores en Europa, pero nos deja eso, muy mal. Y una pregunta. A mí, bueno, me sugiere mucho el reciclado químico. Desde el punto de vista, digamos, porque ahí hay un gran futuro. Y además al alcance de la mano. ¿Cómo está? ¿Cómo reaccionan las administraciones? Es decir, desde el punto de vista de avances en I+D+I, ¿dónde estamos? ¿Estamos invirtiendo? O sea, nosotros en ese ámbito somos de primera, de segunda, de tercera, o estamos jugando a otra cosa y no nos hemos enterado. A ver, para el tema del reciclado químico todavía no hay categorías, porque es tan incipiente que todos empezamos en tercera, ¿no? Nosotros en Plasteaur ya tenemos varios clientes a los cuales les estamos sirviendo reciclado químico. No podemos crecer más porque no hay, porque todavía es muy escaso, pero se están haciendo unas inversiones monstruosas para conseguir convertir ese residuo plástico en aceite. Se están haciendo, por ejemplo, en Francia, Total Petrochemical va a hacer unas inversiones terribles. En España también se están haciendo. La Diputación Foral de Guipúzcoa, con el tema de los Next Generation, tiene un proyecto para hacer el polo del plástico, en el cual también va a poner una planta de Plastics Energy, que su objetivo es coger todo el plástico de la cornisa norte, no solo Euskadi, Navarra, Cantabria, Asturias, tratarlo en esa planta de forma que se consiga ese aceite que luego puede ir a una petroquímica y se convierta nuevamente en plástico. Entonces realmente se están haciendo muchas inversiones, pero todavía pues, nos queda un camino hasta que esas inversiones son unas inversiones terribles. Entonces quedan unos años hasta que se consiga. Pero el objetivo final, que es reducir la dependencia fósil, pues yo creo que estamos en camino de conseguirlo. Gracias, Luis. Eskerrik asko, Iñigo. Thank you.